Aló, aló, aló. Bueno, vamos a dar inicio a la Comisión Permanente 2. Buenos días, honorables concejales. Por favor, señora secretaria, verificar el quórum. Carol, buenos días para todos. Carolina Díaz González, Presente. Julián Andrés Tobón Martínez, Presente. Juan David Quintero Arango, Julián Marcelo Machado Cadaví, Presente. Edwin Ramírez Lopera. Le informo, señora Presidente, que hay quórum decisorio y deliberatorio con 4 honorables concejales que se encuentran presentes en el recinto del Consejo. Señora secretaria, por favor, leer el orden del día y ponerlo en consideración. Orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Tercero, informe de ponencia y proyecto de acuerdo número 013 para socialización de la comisión y votación. Cuarto, proyecto de acuerdo para primer debate y votación. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Señora Presidenta, le informo que el orden del día ya lo leí. Por tanto, me voy a permitir someterlo pues a consideración de los concejales quienes están de acuerdo. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Juan David Quintero Arango, Julián Marcelo Machado Cadaví, Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Le informo, señora Presidenta, que el orden del día ha sido aprobado con 4 votos positivos. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Bueno, damos paso para que en este espacio sea quien nos acompañe el secretario de Hacienda, Gabriel, sea el que nos llene de ilustración sobre el proyecto de acuerdo número 013. Bueno, muy buenos días para la mesa directiva, para los miembros de la comisión, para las personas que en algún momento puedan acceder a este video. El Fondo de Contingencias tiene un objetivo básicamente de planificación para que el municipio tenga garantizados unos recursos para cumplir con las obligaciones que se le impongan fruto de la imposición de una sanción o de una sentencia, un fallo judicial, un tribunal de disculpen, un tribunal de arbitramiento o cuando se realice una conciliación administrativa. Como tenemos esta situación, digamos, el municipio actualmente lo que viene realizando es que el fondo de contingencias, como no existe, las obligaciones se pagan con cargo a un rubro que hace parte de funcionamiento, que es el de sentencias y conciliaciones. El objetivo también es que podamos bajar un poco ese indicador de la ley 617, porque con el fondo de contingencias los recursos no se van a lo que llamamos gastos de funcionamiento, sino que hacen parte del rubro de servicio a la deuda, porque sabemos que son un pasivo contingente, es decir, es una obligación que tiene el municipio ya provisionada y que lo único que ocurre es que está pendiente su materialización mediante una sentencia o mediante una situación que así lo ordene. Hemos entonces propuesto que este fondo de contingencia tenga pues como unos recursos que lo van a alimentar, y dentro de la propuesta que tenemos está que cada año antes de la aprobación del presupuesto pues efectivamente el municipio mediante el estudio que realice la oficina asesora jurídica
entregue a la Secretaría de Hacienda el estudio probabilístico de las pérdidas de las sentencias, es decir, que se revise cuál es la probabilidad para la valoración, perdón, que se entrega la valoración del pasivo contingente judicial. Es decir, existe un método que está establecido por el Ministerio de Hacienda y por la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado. La Agencia Jurídica para la Defensa del Estado lo estableció mediante resolución 431 del 28 de julio del 2023 en su última versión, y este fondo de contingencias lo que quiere es precisamente que luego de esa valoración que se realice de los pasivos contingentes, de las sentencias que probablemente se van a emitir, entonces se puedan garantizar esas obligaciones. Y por eso, luego de tener ese estudio, lo que pretendemos es que se pueda proponer al Consejo Municipal que se entregue ese recurso para el fondo de contingencias cada año. Por eso quiero compartirles a ustedes, honorables concejales, la copia de la resolución para que pues también la tengan y la tengan muy presente. Ayúdame, eso, muchas gracias, y también allá la presidenta de la comisión, porque con esta resolución podemos entonces ver cómo es que se realiza el proceso del cálculo de la probabilidad de la pérdida eventual. Y esto es muy importante porque en el caso de sentencias judiciales uno no puede, digamos, simplemente hacer una provisión con base en el histórico de sentencias. Si lo hace de esa manera, pues puede acarrear un gran riesgo, y es que o tenemos un pasivo sobrevalorado o uno subvalorado, ¿cierto? Y es que tenemos, como en el histórico de sentencias, digamos, por una práctica inadecuada de defensa de la administración, o porque de pronto el municipio no previó algún cambio de jurisprudencia o por cualquier situación. El municipio tiene como ese histórico de sentencias desfavorables, entonces vamos a tener una provisión muy alta, y luego ocurre que el municipio empieza a tener un histórico de sentencias más favorable, pero entonces esa plata ya está metida en el fondo, ¿cierto? Y no la vamos a poder mover. Entonces lo que planteamos es, venga, actualicemos este fondo cada año, ¿cierto? Revisamos en este año, en el año presupuestal que se va a aprobar, cuál es el valor de las sentencias que probablemente se van a perder y que podamos garantizar eso, ¿cierto? Básicamente eso es lo que queremos, y que tengamos la garantía pues de que el municipio no esté al vaivén de las administraciones. El honorable concejal Julián Machado bien lo señalaba en la comisión, en la sesión de socialización, y es que muchas veces puede ocurrir que las administraciones consideren, oiga, sí, probablemente vamos a tener unas sentencias, pero no las provisionemos para poder generar inversión. Pero es importante tener en cuenta una cosa, y es que no pagar las sentencias judiciales genera unos intereses de mora, y esos intereses de mora luego causan una acción de repetición en contra del culpable de ese impago de la obligación. Entonces, si el municipio no tiene provisionado en el fondo de contingencia esos recursos, pues entonces lo que va a pasar es que van a haber unos intereses que va a tener que responder precisamente el señor representante legal de la administración, que es en este caso el alcalde. Entonces, pues digamos, hay dos garantías con respecto a la forma como se diseñó el fondo. La primera es que tenemos un procedimiento técnico, y se los entrego precisamente porque teniendo ustedes el procedimiento, que es muy claro, es muy sencillo, esta resolución yo creo que es muy coquito, y también les puedo pasar esta, que no alcancé a sacar todas las copias, que es el manual de valoración que emite el Ministerio de Hacienda, y que tiene como objetivo precisamente que tengan claridad sobre el procedimiento para la estimación de los pasivos contingentes, y que con esto básicamente se pueda
establecer cuál es el valor de cada año, porque de lo contrario, yo sé que en derecho comparado hay otros municipios que tienen un valor establecido, un monto fijo o un porcentaje fijo, pero corremos un riesgo, ¿cierto? Y un riesgo es que o tengamos una subvaloración y entonces no tengamos los dineros suficientes para responder con las acreencias que probablemente, según el método que nos establece la norma, vamos a tener ese año, o al contrario, que tengamos una sobrevaloración y tengamos un montón de recursos allá atrapados y que pueden ser utilizados para obras de inversión, porque según la valoración que tenemos acá, lo más probable es que este año no se vayan a causar esas obligaciones. A modo de ejemplo, vamos a decir, puede que en el fondo de contingencias, por ser un tema, por ejemplo, que se fijara por salarios mínimos, tenemos 1.000 millones de pesos asignados según el acuerdo que se adopte, pero según el estudio de valoración del pasivo contingente, las sentencias que se van a emitir en contra del municipio este año son de 17 millones. Entonces tendríamos ahí 983 millones atrapados que no se podrían utilizar. Entonces es como, nuestra propuesta es, venga, adoptemos el método de valoración como mecanismo para adoptar los recursos que se fijan cada año para el fondo de contingencia. Sin embargo, siempre nuestra postura es ser muy respetuosa de las decisiones que tome el Honorable Consejo, porque finalmente ustedes son la Junta Directiva y nosotros solamente podemos hacer es ejecutar las acciones que la Junta Directiva del municipio nos indique. Entonces, básicamente esa es como la propuesta que tenemos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguno tiene alguna pregunta o quiere mencionarle algo al secretario de Hacienda? Secretario, yo quería decirle que ojalá desde el tema jurídico se lograra generar una estrategia que perdure sobre el tiempo en materias jurídicas, y además hacerle un seguimiento al recaudo que se va a dar, porque pues hay 12 procesos que están en alto, pues en riesgo alto, lo que significa es que próximamente se debe pagar y son casi 2.000 millones de pesos. Entonces, que se genere como una estrategia más de proyección, de que no pasen más procesos jurídicos que tengan que tener un gasto tan alto, si de pronto se puede reducir con responder un derecho de petición, una tutela, que no se llegue hasta tal fin. De resto, muchísimas gracias. Señora secretaria, continuamos con el orden del día. Tercero, informe de ponencia y proyecto de acuerdo para socialización de la comisión y votación. Es el proyecto de acuerdo número 013. Entonces tiene la palabra el honorable concejal Julián Machado, quien es el ponente coordinador de este proyecto. Presidenta, muchas gracias. Un cordial saludo para todos y al secretario por estar acá, pues, pendiente de todo este proceso de estos acuerdos, proyectos de acuerdo. Yo quiero de pronto, antes de leer la ponencia, bueno, y también el concejal Juan Camilo Ramírez, pues hoy se le dificultó para acompañarnos, pero estuvimos trabajando toda la semana en este proyecto de acuerdo. Yo quiero, antes de hacer la lectura de la ponencia, arrancar diciendo, si bien lo que dice el secretario es muy importante, nos da una explicación y nos da un análisis muy profundo de cómo puede quedarlo el tema del fondo, y que si bien hoy la ley está desde el año 2011, donde le dice a los municipios pues que organicen el tema del fondo, creo que hoy es importante para el municipio, pero uno de los artículos que consideramos nosotros es precisamente colocarle un porcentaje. ¿Y por qué lo
lo analizamos nosotros de esta manera? Pues hicimos también un barrido por algunos municipios y como lo decía el SECRE, hay algunos que lo llevan amarrado a un porcentaje con los ingresos corrientes de libre destinación y otros lo tasan de acuerdo a los salarios mínimos, ¿cierto? Algunos municipios como Magá creo que está en 72 salarios mínimos, Dabeiba tiene el 5%, Angelópolis tiene el 2%, cada municipio lo va tasando. Y yo considero de que muy importante lo que hace el análisis del SECRE para no dejar recursos amarrados, pero también hay que mirar la otra cara. Y es, como lo decía la presidenta de la comisión, hoy se tienen 12 procesos que están en riesgo alto, que tasan un valor de 2.000 millones de pesos, que para el año, como usted lo explica, para el año entrante tiene unos intereses que pues, son cuantiosos y eso también eso también se tiene que ir amarrado a eso. Nosotros hicimos un análisis y más que dejarlo ahí abierto como nos lo presenta el señor alcalde y la administración, nosotros quisimos dejarle amarrado un porcentaje. No tirar un porcentaje alto, pues porque los recursos son diezmados para todo lo que se tiene para poder sacar a un municipio adelante, pero tampoco seguir, porque es que ahí, y me van a perdonar que lo diga de esta manera, se sigue cometiendo el error de si se deja abierto es dependiendo, no sabemos cómo va a ser durante la ejecución de ese año, cómo va a ser el tema de los pagos judiciales. Entonces, se tasa para ese presupuesto y lo vamos a hacer, por ejemplo, en este ejercicio que el SECRE muy amablemente me lo entregó, decía la vigencia 2020, le dejaron un presupuesto inicial de 716 millones de pesos, 591.900 pesos, y en el definitivo la ejecución fueron de 7 millones de pesos, o sea que tuvieron que reintegrar al presupuesto 709 millones de pesos. Pero vámonos para el 2021, tasaron un presupuesto de 400 millones, pero la ejecución fueron de 2.261 en promedio. En el 2022 fueron 200, ahí sí fue muy coherente, y la ejecución fueron de 211. En el 2023 fueron 50 y se gastaron 87 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Es mejor ir dejando algo, lo que consideramos nosotros un 1%, porque creemos pues que no es mucho, pero tampoco es, o sea, ir dejando algo porque en cualquier momento que el municipio no vaya a verse a gatas para poder cumplir. Y hay un tema con el tema de los intereses, y es si no se llegase y no se tienen los recursos y se pasa de vigencia por cualquier momento, por cualquier motivo, pues esos recursos, esos intereses también hay que empezarlos a pagar. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros desde la ponencia lo vimos, que lo pudiéramos dejar amarrado con un porcentaje. Y también el SECRE me entregó los certificados que también quiero, del año 2000, lo que certifica la Contraloría, cuáles fueron los ingresos corrientes de libre destinación. Para el año 2020 fueron 29.000 millones de pesos aproximadamente, para el año 2020. Para el año 2021 fueron 33.000 millones de pesos. Para el año 2023 fueron 48.000 millones de pesos. Y para el año 2022, ahí me salté, fueron 42.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo dejamos con el 1%, más o menos estaríamos hablando que oscila entre 350, 400 millones de pesos. Que si un año no tiene de pronto un movimiento como fue en el año 2023, que el movimiento fueron solo 80 y pico millones de pesos, el año anterior, mire que tuvo un gasto de 211 millones y el año 2021 fueron 700 millones de pesos. Entonces yo creo que ahí eso le puede servir y le puede ayudar a la administración para no estar como, y me perdonan la expresión, como locos mirando a ver qué se hace, no tener que hacer algún trámite ante el consejo para poder incorporar o hacer algún movimiento para poder cumplir. Y sumado a eso, que también lo discutíamos y el SECRE que nos lo explicó cuando se hizo la socialización del proyecto de acuerdo, fue muy importante es que también este indicador nos puede ayudar, que estos rubros también nos pueden ayudar a cumplir algunos indicadores por alguna sentencia. Pues
hablemos de un caso de manera específica, como es por ejemplo, llamémoslo Ancón. Si nos obligan a construir algunas viviendas, pues yo creo, y ya hay que hacer un análisis de pronto más detenidamente, pero ahí podemos sacar los rubros para poder desarrollar estas viviendas. Y ahí también, entonces matamos, como dicen vulgarmente, matamos 2 pájaros de un tiro. Cumplimos el tema del pago, de tener los fondos de contingencias judiciales, y vamos a pagarle a esa gente, pero construimos y cumplimos algunos indicadores, se cumplen algunos indicadores. Entonces yo creo que dejarlo abierto, seguiríamos en el mismo error de que históricamente se ha venido. El SECRE también se lo expresamos el día que estuvimos con él reunido, nos explicaba cuál era la diferencia entre ya tener el fondo y no como era anteriormente, que era la creación de un rubro, pero vemos la necesidad de que tengamos algo de porcentaje. Ojalá pudiéramos poner un 5%, de 42.000 estamos hablando, son 2.000 millones de pesos, y poder cumplir todas estas fallos judiciales, condenas que le hacen al municipio, y que tenemos muchas, pero yo creo que dejar algo es importante. Ese es como de los artículos con mayor relevancia en este acuerdo que lo vimos nosotros. Sufrieron modificación el 4, el 5, el 7, el 8, y ya todos los demás pues quedan igual. Entonces yo voy a hacer la lectura de la ponencia de cómo va a quedar, cómo podría quedar el proyecto de acuerdo. Señores, Comisión Segunda, Consejo de Copacabana, honorables concejales. Los suscritos ponentes para primer debate del proyecto de acuerdo 013 del 2024, por medio del cual se crea y reglamenta el Fondo de Contingencias Judiciales del municipio de Copacabana, Antioquia, presentado por el señor alcalde municipal y en cumplimiento del encargo que nos hiciera el presidente de la corporación mediante la resolución 090 del 10 de septiembre del 2024, por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y artículo 73 de la Ley 136 del 94, procedemos a rendir el informe de ponencia correspondiente, previa algunas consideraciones legales. En este orden de ideas sometemos a consideración de la Comisión Segunda el informe de ponencia que rendimos de los siguientes términos. 1. Análisis de los requisitos de forma. Iniciativa de la presentación del proyecto. De conformidad con el artículo 71 y 91 del literal A, numeral 1 de la Ley 136 del 94, el alcalde tiene la iniciativa para presentar al Consejo el proyecto de acuerdo de la referencia. Unidad de materia. De conformidad con los artículos 72 de la Ley 136 del 94, el presente proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto y tiene como propósito crear el fondo para atender las contingencias del municipio de Copacabana. El presidente de la corporación certificó la unidad de materia. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados por el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo. Exposición de motivos que según el inciso del artículo el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 del 94, es requisito obligatorio ante el Consejo Municipal dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En ese documento el alcalde expone las razones que dan origen a la solicitud y manifiesta que la finalidad del fondo de contingencias es atender el pago de las respectivas acreencias que sean determinadas en contra del municipio, mediante sentencias y los distintos procesos judiciales que se encuentren en curso. Además de servir como ahorro que garantice la disponibilidad de recursos monetarios para solventar las acreencias que a futuro se causan por dichos conceptos. Documentos anexos. El proyecto de acuerdo trae anexa la correspondiente exposición de motivos que es requisito indispensable para su trámite. Competencia del Consejo. Las competencias del Consejo para la creación del Fondo para Contingencias proviene de la Ley 448 del 98, la cual establece que, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto de la Nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas de cualquier orden, deberán incluir en sus presupuestos de servicio de deuda las apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo.
Así las cosas, la competencia como tal se abstrae directamente del artículo 32 de la Ley 136 del 94, cuyo parágrafo reza que aquellas funciones normativas que el municipio, para los cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o a los consejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. Comisión ponente, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, en el artículo 73 de la Comisión Segunda y el principio de especialidad, corresponde a la Comisión Segunda conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Objeto del proyecto. A través del proyecto sometido a consideración de la corporación, que como bien lo indica su título y exposición de motivos, se ocupa de crear el fondo para cubrir las contingencias. Tercero, análisis de legalidad del proyecto de acuerdo. Para analizar la legalidad del proyecto de acuerdo que crea el Fondo de Contingencias del municipio de Copacabana, Antioquia, considerando la Ley 1955 del 2019, la Ley 617 del 2000, la Ley 819 del 2003 y el Decreto 111 del 96, es crucial entender cómo estas normativas se integran a la Ley 448 de 1998 y las disposiciones relacionadas en el régimen municipal. La Ley 1955 del 2019, también conocida como el Plan de Desarrollo 2018-2022, establece directrices para la gestión de los recursos públicos y la eficiencia en la administración de los fondos públicos. En el contexto de la creación del Fondo de Contingencias, esta ley refuerza la importancia de la planificación y la gestión eficiente. El proyecto de acuerdo debe alinearse con los principios de eficacia y eficiencia establecidos por esta ley, asegurando que los recursos del fondo sean utilizados de manera óptima para enfrentar emergencias y contingencias. La Ley 617 del 2000 regula el régimen fiscal de los municipios y establece criterios para la viabilidad fiscal y la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales. Esta ley es relevante para los proyectos de acuerdo ya que establece límites y condiciones para la creación y administración del fondos municipales. El Consejo Municipal debe asegurarse de que la creación del fondo de contingencias no comprometa la estabilidad fiscal del municipio y que esté en línea con las limitaciones establecidas para el gasto y la deuda. La Ley 819 del 2003 introduce modificaciones al régimen fiscal de las entidades territoriales, estableciendo mecanismos para la sostenibilidad fiscal. En relación con el proyecto de acuerdo, esta ley enfatiza la necesidad de mantener la sostenibilidad financiera de los municipios. Por lo tanto, el proyecto debe incluir una evaluación del impacto financiero del fondo, garantizando que su creación y operación no afecten negativamente la capacidad fiscal del municipio. El Decreto 111 de 1996 regula la administración de los recursos públicos y establece municipios que la contabilidad y el control fiscal. Este decreto es crucial para el diseño del proyecto de acuerdo, ya que proporciona directrices sobre la administración y el control de los fondos públicos. El proyecto debe incorporar mecanismos de control financiero y la auditoría que asegure la transparencia en la administración de fondos de contingencia, cumpliendo con las disposiciones del decreto. La Ley 448 de 1998, modificada por la Ley 1955 del 2019, por su parte, sigue siendo fundamental. Esta ley autoriza a las entidades territoriales en crear fondos para emergencias y contingencias, estableciendo directrices para la finalidad, administración, control y fuentes de financiación de estos fondos. El proyecto de acuerdo debe definir claramente el propósito del fondo, garantizar que se administre con transparencia y eficacia y establecer los fondos de financiación en concordancia con lo estipulado en la ley. En conclusión, para este proyecto de acuerdo que crea el Fondo de Contingencias del municipio de Copacabana sea igual, debe cumplir con las disposiciones de la Ley 448 de 1998, modificada por la Ley 1955 del 2019 y estar en consonancia con los requisitos de las leyes y decretos adicionales. Esto incluye la aplicación de los principios de eficacia y sostenibilidad establecidos en la Ley 1955 del 2009, la cual
de conformidad con el régimen fiscal según la Ley 617 del 2000 y la Ley 819 del 2003 y el cumplimiento de las normativas de la Administración de los Recursos Públicos del Decreto 111 de 1996. Análisis del proyecto de acuerdo. Una vez revisados que se cumplen los requisitos de forma y argumentada la legalidad del presente acuerdo, del presente proyecto, procederemos a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo como tal. Se solicita que las modificaciones aquí sugeridas sean tenidas en cuenta a modo de proposición modificatoria, eliminatoria, supletoria o de adición, según correspondan las cuales se proponen para el suscrito ponente. A. Revisar el título del proyecto. El título del proyecto es la siguiente y se propone dejar igual, por medio del cual se crea y reglamenta el Fondo de Contingencias Judiciales del municipio de Copacabana, Antioquia. B. Revisión del preámbulo del proyecto. El preámbulo del proyecto de acuerdo es el siguiente y se propone conservar. El Consejo Municipal de Copacabana, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012, 448 del 98, modificada por la Ley 1955 del 2019, 617 del 2000, 819 del 2003, el Decreto 111 del 96, de 1996 y las demás normas concordantes. Revisión de los considerandos. Las consideraciones plasmadas en la exposición de motivos que acompañan el proyecto de acuerdo se encuentran suficientemente ilustradas y permiten inferir el cumplimiento de todos los preceptos legales y constitucionales para darle viabilidad al proyecto de acuerdo en la referencia. Revisión del articulado del proyecto. En relación a los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, proponemos lo siguiente. El artículo 1, dejar igual. Creación. Créase de manera permanente y definitiva el Fondo de Contingencias del municipio de Copacabana como una cuenta especial de presupuesto sin personería jurídica denominada Fondo de Contingencias. Artículo 2. Objeto. La finalidad del Fondo de Contingencias es atender el pago de las acreencias en contra del municipio, de sentencias, conciliaciones judiciales, transacciones aprobadas o cualquier otra situación que indique que el municipio debe pagar obligaciones. Este mecanismo de ahorro, mire la importancia, este mecanismo de ahorro garantizará la disponibilidad de recursos monetarios para atender dichas acreencias en el monto que se causen y se conviertan en un mecanismo de liquidez inmediata que mejore los estados financieros del municipio. Artículo 3, se considera dejar igual, se propone. Régimen financiero. El manejo contable, presupuestal y de tesorería del Fondo de Contingencias Judiciales del municipio de Copacabana, que rige por los principios presupuestales y en el marco fiscal municipal, en armonía de la Ley 448 del 98, 819 del 2003, 1437 del 2011, 1955 de 2019, los decretos 111 del 96, 1068 del 2015, el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal y las demás normas que regulen la materia. El artículo 4, modificar. Este es el que le hablaba yo cuando daba la explicación. Recursos del fondo. El Fondo de Contingencias Judiciales, así es que lo proponemos que se deje. El Fondo de Contingencias Judiciales del municipio de Copacabana, adoptado mediante el presente acuerdo, tendrá como fuentes de ingresos los siguientes recursos. Acá viene el cambio. El 1% de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio aprobado mediante el Consejo Municipal en el presupuesto para cada vigencia, que serán transferidos anualmente al Fondo de Contingencias Judiciales del municipio de Copacabana y manejados en cuenta bancaria creada a nombre del municipio, los cuales serán transferidos a partir de la vigencia 2025 en adelante para los fines previstos en este acuerdo. Ya los otros apéndices de este artículo se proponen dejar igual. El 100% de los recursos producto de los rendimientos financieros generados por la cuenta que se cree en este fondo. El 100% de los recursos obtenidos por condenas pecuniarias a favor del municipio derivadas de sentencias resolutorias del medio de control de la reparación directa. Mire la importancia de lo que hablábamos ahora. El 100% de los recursos obtenidos por condenas pecuniarias a favor del municipio derivadas de sentencias resolutorias del medio de control de repetición. Parágrafo 1.
terminada la vigencia, si no se hubiere ejecutado la totalidad de los fondos trasladados, el saldo disponible podrá adicionarse en el mismo, para el mismo fin de la vigencia siguiente. Parágrafo 2. En caso de no ser suficientes los recursos asignados para el cubrimiento de los pasivos contingentes judiciales, el municipio podrá aportar el saldo faltante con el propósito de cubrir el monto total de la obligación. Acá una pequeña explicación de cuál fue por qué fue la modificación. Se realizan modificaciones con el fin de procurar la técnica normativa del acuerdo. Adicional, se hace referencia a la necesidad de indicar un porcentaje o monto claro frente a la definición de los recursos de libre destinación que irán al fondo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se hace indispensable establecer el monto, preferiblemente en porcentaje para esta apropiación, pues teniendo a lo consignado en el artículo 3 de la Ley 617 del 2000, es necesario establecerlo para que dejen ser recursos de libre destinación y se conviertan en la destinación específica que requiere el fondo. El artículo 5 también proponemos una modificación y fue pero un tema de redacción que fue, trazaron Tesorería Municipal, yo le pagué eso, trazaron, dijeron Tesorería Municipal y ya no es la Tesorería según la reforma que se hizo en algún momento, sino que es la Dirección Financiera. Manejo de los recursos monetarios. Los recursos del Fondo de Contingencias Judiciales del municipio de Copacabana conformarán una unidad de caja y se manejan en cuenta bancaria independiente a nombre del municipio, que para tal fin abrirá, ahí viene la Dirección Financiera Municipal. Los rendimientos financieros generados para dicha cuenta harán parte integral de los recursos del fondo, que se manejarán dentro del servicio a la deuda de la Administración Central. Motivo de la modificación: se debe modificar este artículo bajo el entendido de que la estructura de la administración municipal opera en la dirección financiera y no la tesorería municipal. Artículo 6, se sugiere dejar igual, destinación, se cancelarán con cargo al Fondo de Contingencias Judiciales del municipio de Copacabana, las obligaciones pecuniarias en contra del municipio contenidas en sentencias condenatorias y a laudos arbitrarios en firme, conciliaciones judiciales, transacciones debidamente aprobadas por el juez o funcionarios competentes, costas procesales, agencias en derecho o gastos procesales en otra naturaleza, previamente analizados y soportados técnicamente por el asesor de la oficina jurídica o a quien haga sus veces y aprobados por el Comité de Conciliación del municipio en los términos previstos en el artículo 2 del presente acuerdo. El artículo 7 también se propone una modificación porque en el artículo el artículo hacía alusión a la oficina jurídica y al asesor externo, pues la responsabilidad es directamente de la oficina jurídica. Entonces lo proponemos dejarlo de la siguiente manera. Determinación e identificación de las contingencias. Correspondiente a la oficina jurídica del municipio semestralmente, determinar, identificar y actualizar todas las pérdidas probables anuales provenientes de situaciones judiciales que deban recibir tratamiento presupuestal, contable y de tesorería, mediante la metodología de valoración que expida la Dirección General del Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Una vez determinada e identificada la contingencia por parte de la oficina jurídica del municipio que deberá recibir tratamiento presupuestal, contable y de tesorería, dicha oficina procederá de manera inmediata a informar por escrito a la Tesorería de Hacienda, a la Secretaría de Hacienda y a la Dirección Financiera Municipal o a quien haga sus veces por medio del fondo establecido en el procedimiento de calidad para tal fin. Parágrafo 1. La oficina asesora jurídica o a quien haga sus veces se encargará de diseñar una estrategia de defensa jurídica del municipio para continuar minimizando el impacto financiero por posibles fallos adversos contra la administración, para lo cual se deberá actualizar conforme las regulaciones normativas vigentes la política de prevención del daño antijurídico del municipio. Damos una pequeña explicación del motivo de la modificación. Se realiza modificación en el fin de procurar la técnica normativa. Adicional, se retira del artículo la figura del contratista que haría las veces del apoderado judicial del municipio por dos razones. La primera es que el jefe de la oficina jurídica por manual de funciones ostenta la misma y por otro lado, teniendo en cuenta la primera razón, no es debido a que la corporación intervenga en la contratación del municipio a través de una disposición que obliga a la contratación del perfil referido.
El artículo octavo se hace una modificación, se está dando, y ahí sí le pedimos al SECRE, si bien está igual, ahorita vamos a dar proponemos, pues ya que como una pequeña recomendación, a ver el que nos dice. Yo lo voy a leer como está, pero ya les voy a contar cuál es la modificación. Valoración de las contingencias. Corresponde a la Oficina Asesora Jurídica la valoración financiera de las contingencias del acuerdo con la metodología de valoración que expida la Dirección General del Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual debe ser registrada por medio del formato establecido en el procedimiento de calidad para tal fin. Esta valoración deberá contener la identificación del proceso judicial, el estimado pecuniario en pesos, el nivel del riesgo del fallo adverso contra la administración expresado en porcentaje, la duración del proceso en meses, fecha estimada del fallo, el comportamiento histórico del tipo del proceso a favor o en contra del municipio, la tasa de interés corriente, la posible inclusión en multas, honorarios y demás aspectos que se consideren relevantes para garantizar el pago de concentrarse su obligatoriedad a cargo del municipio. La recomendación que nosotros damos, si bien así está el artículo octavo, damos una recomendación, se recomienda respetuosamente que no sea la Oficina Asesora Jurídica quien realiza la valoración financiera, sino la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces lo anterior, atendiendo a que los municipios que han creado el fondo o encomiendan esta labor a la dependencia de Hacienda por el principio de especialidad y efectividad. Esto es distinto a la valoración del riesgo, que si le corresponde a la oficina jurídica. Entonces, ahorita de pronto SECRE, ya usted nos dice si lo dejamos así o se atienen la recomendación. Y por lo demás, ya los otros artículos continúan igual. El artículo 9, seguimiento contable de los pasivos contingentes. El área de contabilidad de la Secretaría de Hacienda de Copacabana implementará controles encaminados a 1. Revisar que se haya clasificado y registrado adecuadamente los pasivos contingentes de acuerdo a la política contable. 2. Revisar los informes trimestrales suministrados por Oficina Asesora Jurídica e incorporar y o reclasificar los pasivos contingentes. 3. Incorporar los cambios contables que surtan de la evaluación de los pasivos cuando la Oficina Asesora Jurídica lo solicita a través del medio físico o digital establecido para tal fin. 4. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica la información suficiente para la revelación en las notas de los estados contables de los pasivos contingentes. 5. Garantizar que la información contable revele la situación real de la entidad. Artículo 2, se recomienda dejar igual los informes. En caso de realizarse pagos por conceptos pasivos contingentes, la Secretaría de Hacienda y o la Dirección Financiera, a quien haga sus veces, remitirá anualmente al Consejo Municipal los comprobantes de pago para las resoluciones que la ordenan, para el cumplimiento de estos y los fines que considere pertinente la corporación. Artículo 11. Se recomienda dejar igual. Reglamentación. La Administración Municipal, en el término no superior al 31 de diciembre del 2024, reglamentará mediante decreto el Fondo de Contingencias Judiciales del municipio de Copacabana, creado por el presente acuerdo, en la cual se adoptarán los procedimientos necesarios para garantizar su debida implementación. Artículo 12. Se recomienda dejar igual. Ordenación del gasto. La ordenación del gasto del Fondo de Contingencias Judiciales del municipio de Copacabana estará en cabeza del señor alcalde o a través de la Secretaría de Hacienda Municipal. Artículo 13. Se recomienda dejar igual. Remisión a normas superiores. En las normativas no tratadas ni reglamentadas en las disposiciones del presente acuerdo se aplicará la normativa nacional en la materia que adicione, modifique o complemente, en especial las reseñadas en el artículo 3 de este acuerdo. Artículo 4. Se recomienda dejar igual. Este acuerdo rige y se aplica a partir de su publicación, es la vigencia, de su publicación previa sanción y deroga todas las disposiciones de carácter municipal que sean contrarias.
La quinta es la conclusión, pues, o la proposición que nosotros damos. El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de constitucionalidad, legalidad y conveniencia. Desde la ponencia proponemos tener en cuenta las modificaciones propuestas y votar positiva el presente acuerdo. Julián Machado, que es el ponente coordinador, quien les habla, y el concejal Juan Camilo Ramírez Gallón, que es el otro ponente que nos ordena el presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorable concejal Julián. Señora secretaria, por favor, damos el ingreso al honorable concejal Edwin Ramírez, que ya se encuentra presente. Bajo el análisis que el ponente realiza, no sé si el secretario quiera nombrar algo sobre la pregunta que él hace. Bueno, entonces vamos a esperar que el honorable concejal Julián tiene una pregunta. Presidenta, muchas gracias. Buenos días para usted, para el secretario y los demás compañeros concejales. Respecto a la ponencia que es el concejal Julián Machado en el artículo 4, donde propone la modificación para poner el porcentaje del 1%, que obviamente pues es entendible cómo lo expone, pero en el ejemplo que usted mismo hizo iniciando la intervención, que en el 2020 el rubro era de 700 millones, pero solamente ¿cómo se gastó? ¿Cómo se dice? Se ejecutaron 7 millones. Entonces queda el resto, ¿cierto? Por ser rubro, eso se le puede dar otra destinación. Pero al crear el fondo, y supongamos que el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación sean 700 millones de pesos, pero solamente se van a gastar, se ejecutan 300 millones, esos 500 millones no se pueden mover para otra cartera o no se pueden ejecutar en otro, porque obviamente ya está el fondo y quedan ahí. Entonces también, o sea, me parece que serían buenos porque en esto nos pueden pasar dos cosas, o se sobrevalora el riesgo y no alcanza, digamos con el 1%, o simplemente queda, o sea, se sobrevalora o se subvalora eso, o se subvalora, y ahí lo que hace es que ese dinero se va a quedar quieto y no se le puede dar otra destinación. Entonces, por eso, digamos que el acuerdo inicial lo presentan sin porcentaje, para poder presentar el estudio que nos mencionó ahorita el secretario de la metodología de valoración del pasivo contingente judicial, que lo que hace es arrojar un estudio que lo pueden hacer antes de presentarlo acá al Consejo, y ese estudio lo que hace es arrojar el valor, o digamos si es alta, baja o media la necesidad, y de acuerdo ya a ese estudio se le presenta al Consejo el monto que se necesita en el presupuesto, y con eso se trabaja. Entonces sería bueno tenerlo en cuenta. No sé si el secretario de pronto nos puede responder ahí para que el concejal Julián de pronto tome la decisión. O sea, yo no tengo problema, digamos, en votar positivo porque está bien, pero sí es importante cuidar también esos recursos y que no se quede sujeto. Pues el ejemplo que pusimos, en ese caso, por ejemplo, donde el 2020 hubiera un fondo, hubieran sido 700 millones que hubieran quedado sin poderse ejecutar en otras obras. Gracias, presidenta. Gracias, secretario. Gracias, honorable concejal Julián. Ahora tiene la palabra el secretario de Hacienda, Gabriel. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Lo primero sea señalar, responder a la pregunta que nos hace el honorable concejal Julián Machado, o la propuesta mejor, de que quede en cabeza de la Secretaría de Hacienda. Lo que proponemos es que quede de conformidad con el procedimiento de calidad, y que ese procedimiento quede en cabeza de la Oficina de Asesora Jurídica, ¿cierto? Pero en los procedimientos de calidad, no todas las etapas de los procedimientos están en cabeza de una sola secretaría, pero sí tiene que haber una secretaría que lidere el procedimiento. La valoración del pasivo contingente judicial consideramos que sí debe estar en cabeza de la Oficina Asesora Jurídica, porque la parte más importante de la valoración es precisamente el establecimiento del riesgo. El procedimiento que nos trae
Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece que hay 4 posibilidades de riesgo, que son alto, medio bajo y bajo. Entonces, disculpen, esa probabilidad de riesgo la establecen los abogados que llevan los casos. Porque pues para la Secretaría de Hacienda sí sería muy complejo acceder a cada uno de los expedientes y revisar qué jurisprudencia existe, qué normatividad existe y establecer el riesgo. Ya después de ese riesgo, de establecerse ese riesgo y las pretensiones, el valor de las pretensiones, lo único que se aplican son unas fórmulas que en esa etapa de la aplicación de fórmulas seguramente la Secretaría de Hacienda sí será la encargada de, venga, verifiquemos de estos datos, de estos insumos que nos entrega la Oficina Asesora Jurídica, cuál sería finalmente el monto de los recursos, ¿cierto? Que están en los criterios 4 del manual del Ministerio de Hacienda. Entonces, básicamente consideramos que sí debe seguir pues como en cabeza de la oficina jurídica, pero que nosotros hacemos como una parte de ese proceso, exactamente. Con respecto a lo que, disculpen, a lo que señala el honorable concejal Julián Machado, perdón, Julián Tobón, disculpe, efectivamente, pues nosotros hicimos esta propuesta sin porcentaje, porque cuando estamos en un fondo, digamos, el fondo de contingencias modifica indirectamente el estatuto orgánico del presupuesto de Copacabana, en el sentido de que ya cuando se vaya a preparar el presupuesto del año siguiente, obligatoriamente vamos a tener que tener en cuenta este fondo que va a afectar el resto de los rubros, ¿cierto? Y como es un fondo que tiene una destinación específica, yo ya después no voy a poder llegar y decir, venga, este fondo como que no se va a ejecutar este año, esta plata no se va a utilizar, se me va a quedar atrapada ya, entonces venga, yo la traslado a otra sección del presupuesto. No lo puedo hacer porque ya hay una reglamentación que me dice que este recurso tiene esa destinación específica. Entonces, pues la invitación que yo he venido realizando, pero siempre respetando la autonomía del Consejo Municipal, es que es más, digamos, más acertado desde nuestro punto de vista que se presente cada año la valoración del pasivo contingente y que con esa valoración del pasivo contingente se determine el monto que requiere en ese año el municipio para garantizar las acreencias y que si efectivamente se aplica, se materializa lo que esta valoración, que finalmente no deja de ser un juego probabilístico, se da, va a ser más acertado que establecer simplemente un monto fijo. Sin embargo, como bien señalaba también el honorable concejal Machado, en derecho comparado hay muchos municipios que simplemente establecen ese monto fijo, ¿cierto? Pero se corre ese riesgo, ¿cierto? ¿Y es cuál? Que hayan unos recursos que quedan atrapados o también que haya un año por ahí que los recursos van a ser insuficientes para pagar las sentencias que se prevén que ese año se van a imponer, o al contrario, que el recurso pues antes sea muy generoso y que las sentencias sean mucho menores. Pero, bueno, vuelvo y reitero, muy respetuoso de la autonomía del honorable Consejo. Un punto sí adicional es que si aprobamos si el honorable Consejo aprueba esta modificación, tendría que sí aportar un nuevo documento frente al impacto fiscal, porque ese 1% sí tiene impacto fiscal en el marco fiscal de mediano plazo, porque son unos recursos que entonces ya no van a hacer parte de la posible bolsa de inversión, sino que obviamente ya sí van a estar amarrados a una destinación específica, ¿cierto? Tiene la palabra, muchas gracias señor secretario, tiene la palabra Julián Machado. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero, o sea, antes es buscando la manera de que eso no, si hacemos un análisis, yo quiero lo que decía el concejal Julián, antes yo lo veo
que dejando amarrado algo, permitiría que no vaya a pasar lo que decía el concejal Julián, tiene toda la razón. Presupuesto inicial 716 millones y solo se ejecutaron 7. Pero mire, 2021 dejaron 400 y tuvieron que sacar 1.261. O sea, se tuvieron que ir a buscar 861 millones de pesos de más. Entonces yo creo que, y sumado a todo lo que se viene, es que se viene tenemos riesgo alto, 12 procesos que oscilan 2.000 millones, que si hoy, o sea, antes eso puede dar mayor tranquilidad, y sé que se lo digo a usted, puede dar mayor tranquilidad a Hacienda, porque el dolor una cosa es que el alcalde o los secretarios, vea, necesito esto, y el de Hacienda vaya rasque la cabeza, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a sacar los recursos? Yo creo que dejar un porcentaje que no es alto, y mire que ya en las certificaciones que usted muy amablemente me entregó, yo creo que un 1% puede tener un case para uno poder solventar. Imagínense que nos condenen con Ancón y que no tengamos los recursos, y que eso tenga que pasar de vigencia porque no hay los recursos, y que tengamos, esos intereses, o sea, ahí se puede presentar un dolor de cabeza mayor. O sea, yo creo que un porcentaje, claro, y se está poniendo a consideración, y me parece este documento que hace la Directora Nacional de Defensa Jurídica, cómo lo reglamenta, pero esto no deja de ser más un tema de cómo hacer el análisis, pero no sabemos cómo es el fallo día a día de la rama judicial hacia el municipio, y no sabemos qué va a pasar en el futuro y cómo nos van a condenar. Hay unos que podemos salir absueltos, pero otros que nos condenen y tenemos que pagar ya sin tener los recursos. Esta variación, y mire que es una cosa que es muy rara porque mire, de 716 pasamos a 400, después a 200, y en la ejecución de 7 millones a 1.200, y después bajamos a 211, y después bajamos a 87. Mire que tiene una variación así, y sumado a que se vienen unos que están en alto, y sumado a que tenemos que son 100 que hoy se vienen caminando, que no sabemos cómo hallar las condenas. Entonces, pues ahí, no sé, yo sigo todavía insistiendo de que dejar un porcentaje para tener un case, para poder tener el municipio y poder estar tranquilo, hombre, yo creo que puede ser un tema importante y hasta para el mismo alcalde, o sea, para el secretario de Hacienda y hasta para el mismo alcalde. Claro, los alcaldes cuando montan su plan de desarrollo y van a hacer su plan de acción para ejecución en su próximo año, pues ellos van a querer abarcar, claro, pues para eso lo eligieron. Tiene un plan de desarrollo que está en más de 300.000 millones de pesos que debe ejecutar para poder cubrir las necesidades de todos los copacabanenses. Pero también tenemos que ser claros que ahí hay un tema que este es el día a día y no sabemos para dónde vamos a coger. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Julián. Secre, yo tengo una pregunta y es relacionada como, ¿qué pasa si ese 1% en recaudo no cumple con lo que se debe pagar? Hoy tenemos 12 procesos en alto, son 2.000 millones de pesos, hagamos el hipótesis que se aprobó el 1%, ese recaudo no da, ¿qué es lo que pasa con el resto del recurso? Y lo segundo es que en ese mismo artículo 4 hay una modificación del numeral 2 donde también se pone la proposición que hacen los honorables concejales Julián y Camilo, dicen que el 100%, ¿ese 100% tiene afectación o no? Presidente, yo quiero… Julián. En el articulado decía, los recursos producto de los rendimientos financieros generados por la cuenta de este fondo. Nosotros lo proponemos el 100% de los recursos obtenidos por las condenas pecuniarias, el 100% de los recursos producto de los rendimientos financieros. O sea, acá lo dice que todos los recursos, nosotros decimos que el 100%. Va encaminado como lo mismo, pero para un tema como de amarrarlo más, solo es eso. Yo quisiera que aclaráramos el 100%. No, pero está bien. Está bien.
Listo. ¿Era esa pregunta y cuál? Ok, la afectación. Bueno, no, sí. Recordemos que dentro de la metodología de la valoración del riesgo, uno de los elementos que se tienen y que debe fijar la oficina asesora jurídica es la probable fecha de fallo, ¿cierto? Porque, pues, digamos, en este momento hay 12 procesos con altas probabilidades de sentencia negativa, pero no significa que las 12 sentencias se vayan a proferir en el año 2025. Ahí dentro de los elementos importantes que se tienen en esa valoración es cuándo es posiblemente el fallo. Por esa razón es que es tan importante la propuesta de la metodología porque, claro, puede que tengamos 2.000 millones, pero los 2.000 millones van a ser en el 2025, sí, no, ¿cómo lo vamos a tomar? Lo segundo es que efectivamente si los recursos no alcanzan y al ser el fondo de contingencia es una sección presupuestal diferente a la de funcionamiento o de inversión, tendríamos que venir al Honorable Consejo Municipal para hacer un traslado de recursos de inversión o de funcionamiento si es que están sobrando o digamos no fueron comprometidos para poder alimentar el fondo de contingencia, ¿cierto? Con la, obviamente, digamos, situación que puede ocurrir y es que mientras se citan a sesiones, mientras se presenta el proyecto de acuerdo y se aprueba, puede que ya hayan pasado los 10 días que la ley nos da para realizar el pago de las obligaciones. Es importante pues que tener siempre muy presente que las sentencias pues lastimosamente siempre nos van a afectar el presupuesto del municipio, ¿cierto? Cualquiera de las opciones pues yo creo que son posibles, solamente que hay unas opciones que digamos pueden golpearnos más presupuestalmente, otras menos, pero pues todas son posibles. Muchísimas gracias, señor secretario. Teniendo en cuenta esto, ¿el ponente quiere realizar alguna modificación, cambio u observación ante la ponencia realizada? Y con el otro. Vuelvo y le pregunto, que si de pronto, teniendo en cuenta lo que el secretario dice, desea modificar, cambiar, agregar o hacer una observación a la ponencia, porque ya vamos a proceder a la votación de la ponencia y la proposición con la que queda. Vamos a dar un receso de 5 minutos y ya continuamos. Señora secretaria, vamos a dar verificación del quórum. Carolina Díaz González, Presente. Julián Andrés Tobón Martínez, Presente. Juan David Quintero Arango, Presente. Julián Marcelo Machado Cadavid, Presente. Edwin Ramírez Lopera. Presente. Le informo, señora presidenta, que hay quórum decisorio y deliberatorio. Entonces, como hay quórum decisorio y deliberatorio, vamos a dar continuidad. Tiene el uso de la palabra Julián. Presidenta, para hacer una proposición a los honorables concejales de que se retire la modificación que se hizo en el artículo 4 y se deje este artículo como lo presentó
como está en el decreto original. Gracias, presidente. Perdón, en el proyecto de acuerdo original. Entonces, señora secretaria, vamos a dar la votación para esta proposición que hace el honorable concejal Julián. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Juan David Quintero Arango, Positivo. Julián Marcelo Machado Cadavid, Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Señora Presidenta, ha sido aprobado con 5 votos positivos. Listo, entonces con 5 votos positivos, la proposición que hace el honorable concejal Julián Tobón es aprobada. Ahora, señora secretaria, vamos a dar votación a todo el proyecto de acuerdo. Carolina Díaz González. Vamos, no, tiene que ser el informe. Vamos a votar entonces el informe de ponencia que hace el honorable concejal Julián Marcelo y Camilo, con las modificaciones propuestas y la modificación propuesta por Julián Tobón. Listo, así es. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Juan David Quintero Arango, Positivo. Positivo. Julián Marcelo Machado Cadavid, Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Señora Presidenta, le informo que el informe de ponencia ha sido aprobado con 5 votos positivos. El informe de ponencia entonces tiene 5 votos positivos. Vamos a proceder con la votación del proyecto de acuerdo, articulados, título y cómo termina la proposición. Bueno, yo hago una proposición para que votemos en bloque y sea omitido la lectura de los artículos, ya que tenemos bastante ilustración sobre ellos. Entonces vamos a proceder a votar mi proposición, señora secretaria. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Juan David Quintero Arango, Mi pregunta es si un presidente sí puede hacer esa proposición, no se cae. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, concejal? ¿Usted qué dice? Ah, bueno, hágale pues. Sí, hágale. Señora Presidenta, para proponer que se vote el articulado, el título y el preámbulo en bloque en vista que hay suficiente ilustración. Gracias, señora Presidenta. Ok, listo. Y no nos enredamos. Sí, bueno. Sí. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Juan David Quintero Arango, Positivo. Julián Marcelo Machado Cadavid, Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Señora Presidenta, le informo que la proposición del concejal Juan David de votar el articulado en bloque ha sido aprobado con 5 votos positivos. Entonces vamos a proceder a votar los articulados en bloque. Por eso, todo en bloque. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Juan David Quintero Arango, Positivo. Julián Marcelo Machado Cadavid, Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Le informo, señora Presidenta, que ha sido aprobado con 5 votos positivos.
Entonces, con 5 votos positivos, queda aprobado el proyecto de acuerdo, título, preámbulo y artículos del presente proyecto de acuerdo número 13. Honorables concejales, ¿quieren que este proyecto de acuerdo sea, se pase a la plenaria para segundo debate? Carolina Díaz González. Positivo. Martínez. Sí. Juan David Quintero Arango. Sí. Julián Marcelo Machado Cadavid. Sí. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Le informo, señora Presidenta, que ha sido aprobado con 5 votos positivos. Entonces, con 5 votos positivos, pasa el proyecto de acuerdo con las proposiciones aquí dadas al segundo debate a la plenaria. Listo, honorables concejales, siendo aprobado el proyecto de acuerdo número 13, vamos a dar un pequeño receso. Muchas gracias. Reiniciamos la sesión siendo las 10:42 de la mañana. Secretaria, por favor, verificar el quórum. Bien. ¿Listo? Carolina Díaz González. Presente. Julián Andrés Tobón Martínez. Presente. Juan David Quintero Arango. Julián Marcelo Machado Cadavid. Presente. Edwin Ramírez Lopera. Presente. Le informo, señora Presidente, que hay quórum decisorio y deliberatorio con 4 honorables concejales que se encuentran presentes en el Consejo, en el recinto del Consejo. Muchas gracias, señora secretaria. Con 4 votos, con 4 personas, honorables concejales, estando en el recinto, damos continuidad a la intervención de los invitados para el proyecto de acuerdo número 014. Entonces, ¿qué? Así, ¿cómo lo pongo? Bueno, sí, listo, ya. Intervención de las personas invitadas o citadas a la comisión para tratar el proyecto de acuerdo número 014. Que el título de ese proyecto es el siguiente, por medio del cual se autoriza al alcalde de Copacabana para comprometer vigencias futuras ordinarias. Listo, le damos paso a la secretaria de Educación y Cultura, a la nutricionista de la Secretaría de Salud y al secretario de Hacienda. Tienen el uso de la palabra ustedes. Bueno, buenos días todavía, muchas gracias señora Presidenta. Como ya habíamos socializado el cumplimiento de los requisitos de la Ley 819, que son básicamente la aprobación del CONFIS, la existencia de recursos para apropiar durante la vigencia 2024, el impacto en el marco fiscal de mediano plazo y adicionalmente la certificación de que se encuentran viabilizados pues, los recursos y el proyecto por la Secretaría de Planeación del el Departamento Administrativo de Planeación. Creo que el objetivo principal ya de esta sesión de comisión sería mostrar cuáles son esos proyectos, en qué consisten. Entonces, por ello quiero que sean la Secretaria de Educación y la encargada del programa del Plan de Alimentación Escolar quienes nos expongan en qué consiste el proyecto que será objeto de vigencias futuras. Muy buenos días, honorables concejales, a la secretaria, a las personas que nos acompañan. Bueno, el proyecto de vigencias futuras que nosotros desde la Secretaría de Educación y Cultura estamos poniendo en consideración de ustedes tiene que ver con brindar una dotación de uniformes a todos los niños de las sedes rurales
incluyendo las dos instituciones educativas. Ese sería para la totalidad. Y para los estudiantes de transición al grado quinto de las sedes urbanas. Para esto estamos haciendo una solicitud de unas vigencias futuras ordinarias y pues esperamos que ustedes ya pues han revisado y nos puedan dar pues como el aval, porque lógicamente con esta pretensión que tiene el señor alcalde y lógicamente también desde la Secretaría de Educación y Cultura es poder viabilizar que los estudiantes puedan tener acceso a un uniforme de educación física, ¿cierto? Que todos tengan acceso a uniforme de educación física, que en eso consiste la propuesta, como estrategia de promover la inclusión, como estrategia para tratar de intervenir y disminuir la deserción escolar, con la intención también específica de hacer un apoyo económico a las familias de 5.219 estudiantes que tenemos proyectados para esos uniformes. Y lógicamente el impacto más fuerte sería en el área rural, ya que estarían las dos instituciones educativas rurales con la totalidad de los estudiantes, todas las sedes rurales y en la parte urbana de transición a quinto sería. Y lógicamente cumpliendo pues como con las condiciones que ya las instituciones educativas tienen en sus uniformes, sería pues un aporte bastante significativo. Como les digo, con la intención de promover todo lo que es el tema de inclusión, promover el tema de garantizar el derecho a la educación, disminuir la deserción, hacer un apoyo económico considerable a las familias. Y consideramos que es un aporte de gran impacto que la administración municipal está uniendo esfuerzos pues como para poder cumplirlo en el año 2025. Muy buenos días para todos, los honorables pues concejales que nos acompañan el día de hoy, la secretaria y los demás pues como asistentes a esta sesión. Mi nombre es Juliana, vengo pues como de la Secretaría de Salud en relación pues como con el programa de alimentación escolar. Contarles pues que el programa, el objetivo principal es disminuir la deserción escolar y añadido pues como a esto, empezar a fomentar hábitos y estilos de vida saludable en los estudiantes pues de nuestras instituciones públicas del municipio. Estamos pues como el día de hoy acá igualmente solicitándole a ustedes la aprobación de las vigencias futuras ordinarias con el fin de poder terminar la prestación del servicio durante estos últimos días de calendario escolar e iniciar oportunamente la prestación del servicio con el restaurante escolar a la par que inicia pues como el calendario escolar en el 2025, beneficiando así 2.871 estudiantes, que en este 2.871 estudiantes que son los que en este momento participan pues como de los restaurantes escolares, cumpliendo los requerimientos que nos exige la resolución 0335, que es la que nos indica cuáles son los criterios de priorización que deben tener las personas que van a beneficiarse pues como de este programa. La idea, como su objetivo principal lo dice, es disminuir la deserción escolar y para nadie pues acá en el municipio es ajeno que la mayoría o muchas de nuestras familias no tienen como los recursos económicos para brindarles una alimentación a nuestros estudiantes, desde la parte rural hasta la parte urbana, para brindarles pues como esa lonchera, esa alimentación que los permita a ellos tener las energías suficientes para poder estar todo el día en sus aulas de clase, obviamente pues también colaborando con la seguridad alimentaria del municipio, ¿cierto? Entonces lo que queremos es eso, que inmediatamente inicie el calendario escolar en el año 2025, empiecen nuestros restaurantes escolares a funcionar, permitiéndoles a estos estudiantes tener este beneficio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún honorable concejal tiene alguna pregunta? Bueno, decirles que muchísimas gracias por acompañarnos en la Comisión Segunda Permanente. Entonces vamos a darle paso al ponente Nelson para que nos exponga el proyecto y el informe de ponencia.
Muy buenos días para los honorables concejales que conforman la Comisión Segunda Permanente, para la Secretaría de Educación, para la encargada del Plan de Alimentación Escolar, ¿cierto? Y para el doctor Gabriel, secretario de Hacienda. Bueno, como ponente de este proyecto, pues lo primero comenzar con que estos dos proyectos se encuentran incluidos en el plan de desarrollo. El alcalde requiere la aprobación de las vigencias futuras para garantizar el inicio oportuno de, primero, el programa de alimentación escolar y segundo, esa dotación de uniformes, ya que el uso de uniformes en las instituciones educativas busca garantizar el derecho a la educación y promover la igualdad entre los estudiantes. El uniforme escolar se establece como una herramienta para reducir las diferencias socioeconómicas entre los estudiantes. Al utilizar un mismo tipo de vestimenta se minimizan las distinciones de clase, lo que contribuye a un ambiente más inclusivo y equitativo. Y frente al PAE, pues recordar que obviamente requiere de unos recursos a nivel departamental. Bueno, en cuanto al tema jurídico, conforme a lo estipulado en la Ley 819/2003 y por lo mencionado en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, encontramos que se aportaron los siguientes documentos. Primero, se encuentra que por parte de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud se hace el requerimiento, se hace la certificación ante el señor alcalde y ante el Consejo Municipal para esta necesidad. Lo segundo, encontramos el acta de reunión donde se presentó la evaluación y aprobación del CONFIS con respecto a los proyectos de vigencias futuras con sus respectivos valores. Encontramos también los oficios de justificación de necesidad de vigencias futuras de cada uno de los dos proyectos. Adjuntan también las certificaciones de Secretaría de Hacienda, donde consta que las vigencias que se solicitan cuentan con una apropiación mínima del 15% en la presente vigencia fiscal, para considerarse una vigencia futura ordinaria. También se encuentran los valores y la concordancia con las metas e ingresos del marco fiscal de mediano plazo del municipio de Copacabana. Y por último, encontramos que también adjuntan los oficios del Departamento Administrativo de Planeación, como lo dije anteriormente, donde consta que cada uno de los proyectos están consignados en el plan de desarrollo vigente. Para continuar, pues voy a leer tres requisitos que habla el artículo 9 de la Ley 179 del 94 con respecto a las vigencias futuras ordinarias. El CONFIS podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 1 de esta ley. B. Como mínimo de las vigencias futuras que se solicitan, se deberá contar con la apropiación del 15% en la vigencia fiscal en las que éstas sean autorizadas. C. Cuando se trate de proyectos de inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio. Bueno, esos son los requisitos pues, que habla la ley para la solicitud que hace el señor alcalde para vigencias futuras. Luego voy a hablar esto fue sobre la exposición de motivos, ya voy a hablar sobre en sí el proyecto de acuerdo. ¿Qué realizamos en la ponencia? ¿Qué solicitudes a modo de proposición modificatoria encontramos? Bueno, lo primero, con respecto al artículo primero, propongo que se deje igual. Con respecto al artículo segundo, en ausencia del artículo 2 por temas de redacción, se propone en su reemplazo lo consignado en el artículo 3 y con la siguiente modificación. Entonces, quedaría así. Artículo segundo, autorizar al alcalde para celebrar los contratos que se deriven de las vigencias futuras ordinarias autorizadas en el presente acuerdo. Entonces, en ausencia del artículo 2, por temas de redacción, pasaríamos lo que está consignado en el artículo 3 al 2 y borraríamos la parte donde dice excepcionales y solamente dejaríamos vigencias futuras ordinarias.
Luego, en el artículo 3, iría a lo que teníamos consignado en el artículo 4 y propongo la siguiente modificación. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, previa sanción legal, y deroga las normas del orden municipal que le sean contrarias. Bueno, luego voy a leerla por último, la proposición que ahorita va a ser puesta en consideración, y es la siguiente. Con las anteriores consideraciones y modificaciones propuestas a modo de proposiciones, este concejal en calidad de ponente presenta informe de ponencia positivo del proyecto de acuerdo número 014 de 2024 y propongo, en caso de ser votado positivo en la Comisión Segunda Permanente, continúe su trámite ante la plenaria del Consejo para ser aprobado en segundo debate y votación. Entonces, esa es la composición de la ponencia realizada, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable concejal Nelson. Entonces vamos a proceder a hacer la consideración de la proposición en la que queda por el ponente Nelson. Entonces vamos a realizar la votación. Carolina Díaz González. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Juan David Quintero Arango. Julián Marcelo Machado Cadavid. Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Le informo, señora presidenta, que ha sido aprobado con 4 votos positivos la proposición del concejal ponente. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra Nelson. Señora presidenta, pues yo no pertenezco a la Comisión Segunda Permanente, soy el ponente, pero ahorita en conversación con el concejal Julián Tobón, como ya se había enviado el informe de ponencia a los correos de todos ustedes con anterioridad, cumpliendo los términos de ley, el concejal Julián quiere hacer la proposición de que se omita la lectura y le demos trámite a la votación. Entonces, yo no lo debo hacer, entonces. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Julián Tobón. Presidenta, muchas gracias. Sí, precisamente para proponerle a los honorables concejales que se omita la lectura del informe de ponencia, ya que todos tenemos suficiente ilustración. Gracias. Y la votación en bloque del articulado. Gracias, presidenta. Listo, entonces vamos a poner en consideración omitir la lectura del informe de ponencia y la votación en bloque del proyecto de acuerdo número 014. Carolina Díaz González. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Juan David Quintero Arango. Julián Marcelo Machado Cadavid. Positivo. Edwin Ramírez Positivo. Lopera. Señora Presidente, ha sido aprobado con 4 votos positivos. Con 4 votos positivos queda aprobado los artículos que proponen las modificaciones el honorable concejal Nelson y ¿2 artículos? No, él dijo un bloque. No, él dijo. Ahora, como ya fue aprobada la proposición que hace el honorable concejal Julián Tobón de omitir la lectura y de votar en bloque los articulados, el texto, el preámbulo, entonces vamos a proceder con esa votación. Carolina Díaz González. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Juan David Quintero Arango. Julián Marcelo Machado Positivo. Cadavid. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Señora Presidente, ha sido aprobado con 4 votos positivos. Con 4 votos positivos queda aprobado el articulado, el título y el preámbulo del proyecto de acuerdo número 014, por el medio del cual se autoriza al alcalde de Copacabana para
comprometer vigencias futuras ordinarias. Señores concejales, ¿están ustedes de acuerdo que el proyecto sea pasado a la administración y se convierta en proyecto? Y se dé en la votación el segundo debate en plenaria. Carolina Díaz González, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Sí. Juan David Quintero Arango, Julián Marcelo Machado Cadavid, Positivo. Edwin Ramírez Lopera. Positivo. Le informo, señora Presidente, que ha sido aprobado con 4 votos positivos. Con 4 votos positivos queda aprobado para dar segundo debate en plenaria el proyecto de acuerdo número 014. Continuar con el orden del día, señora secretaria. Proposiciones y asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el concejal Julián Machado. Presidenta, muchas gracias. Con el acuerdo 013, el proyecto de acuerdo 013, con la modificación que hizo el honorable concejal Julián Tobón, y es que va encaminado se retira, y lo voté positivamente, es porque con la ilustración que nos hace el secretario de Hacienda, el análisis que se debe hacer para poder tener muy claro y cómo va a ser la proyección dentro del presupuesto, cómo va a ser el movimiento del rubro. Entonces, por eso queríamos dejar claro que de acuerdo a la resolución 431 del 28 de julio del 2023 de la Defensa Jurídica del Estado y la metodología que hace el Ministerio de Hacienda, es muy importante que se tenga en cuenta y así poder ir enlazado para el presupuesto. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, honorable concejal Julián. ¿Alguno tiene un asunto, una observación? Señora secretaria, continuar con el orden del día. Señora Presidenta, le informo que ha sido agotado el orden del día. Agotado el orden del día, damos por terminada, siendo las 11:03, la Comisión Segunda Permanente. De antemano decirles que muchas gracias, que hoy en nosotros estuvo el proyecto de acuerdo número 013 y 014, que va a ser pasado al segundo debate en plenaria, y sin duda le estamos entregando a Copacabana la oportunidad de seguir avanzando. Muchísimas gracias, honorables concejales, muchísimas gracias, secretaria de Educación y Cultura, muchísimas gracias a la nutricionista que nos acompaña por parte de la Secretaría de Salud y al secretario de Hacienda. Mil y mil gracias. Muchas gracias.